más a la Noche Sandles. Hoy, con motivo del 17 aniversario de la abolición del apartheid, contaremos con la presencia de un enviado especial a Sudáfrica durante la década de los 80 y que vivió en sus propias carnes el día a día de la raza negra hasta la abolición del apartheid. Señor Pienaar, bienvenido, es un placer tenerlo aquí. Buenas noches, es un placer estar aquí. ¿Cuál es su opinión sobre el apartheid racial en Sudáfrica? Fue el último resabio de la acérrima discriminación racial, aunque en otros países subsiste la discriminación, al menos tratan de disimularla. Por suerte, el apartheid fue destronado por Nelson Mandela y su esposa, que lucharon valientemente por sus ideales. Mandela estuvo más de 20 años prisionero por su lucha por la emancipación. Llegó a Sudáfrica en 1985. ¿Cómo era ese país que avergonzaba al mundo? Era un país en pleno apartheid. Los negros tenían vetadas ciertas playas. Había teléfonos públicos exclusivos para blancos. Las zonas residenciales estaban separadas y la educación para los negros era de una calidad muy inferior. Además de la segregación que se extendía en trenes y autobuses. Era en definitiva el apartheid en su clásica expresión. Usted fue testigo, en todo caso, del proceso de la transición del apartheid a la democracia. ¿Cómo vivió este proceso? En los primeros años vivía el apartheid puro y duro, pero de repente todo cambió. El 2 de febrero de 1990, el presidente sudafricano, Frederick Willem de Klerk, anunció que legalizaba el Congreso Nacional Africano y unos días después liberaba a su histórico líder, Nelson Mandela. Fue un día espectacular. Multitud de personas se congregaron en la gran plaza central de Ciudad del Cabo para celebrarlo. Recuerdo la desconfianza de los blancos, que a pesar de haber renegociado durante 3 años con Mandela en la cárcel y de haber preparado el terreno para su liberalización, temían que podían incitar a su gente a la violencia. Era el factor Ayatollah. Mandela, sin embargo, se mostró firme pero moderado. En su primera rueda de prensa le pregunté cuál iba a ser su fórmula para lograrlo, la paz, y me contestó: reconciliar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Y eso es lo que se dedicó durante los siguientes 4 años. Usted acaba de decir que en la primera rueda de prensa interactuó con el líder sudafricano. ¿Conoció más a fondo a este personaje? Sí, tuve la suerte de compartir grandes momentos a su lado. Y sin duda no olvido esa final de la Copa Mundial de Rugby el 21 de junio de 1995, siendo uno de los grandes momentos para él y para el futuro de Sudáfrica. Nuestra relación de amistad se remonta a una manifestación en 1990, donde su personalidad carismática me llenó desde el primer momento. A día de hoy sigo manteniendo relación con él y siempre nos vemos, cada vez que tengo la ocasión de volver a Sudáfrica. ¿Y cómo era esa minoría blanca que imponía su voluntad sobre el resto? Hice un viaje por todo el país antes de las elecciones, para tratar de conocer mejor su realidad. Hablé con todo tipo de gente, tanto de extrema derecha como liberal y progresista. Como casi siempre en la vida, cuando uno profundiza en algo, se da cuenta de que las verdades siempre son más complejas de lo que uno piensa. Y en la Sudáfrica blanca había de todo. Podía encontrarte con gente más admirable del mundo, muy comprometida con la lucha anti-apartheid, que además estaba yendo en contra de sus propios intereses, porque los blancos en Sudáfrica vivieron con nadie. Estaba también la extrema derecha, dispuesta a cualquier cosa, para dinamitar el proceso de apertura democrática. Y en el medio había mucha gente que había estado programada por el apartheid, con visiones muy simplistas de la población negra. Bien, a continuación les ofreceremos un vídeo resumen sobre la situación en Sudáfrica y todo el proceso del que hoy, con el señor Pienaar, estamos analizando aquí en La Noche Sandles. Hoy en el report de Sandles, Sudáfrica, del apartheid a la democracia. El apartheid fue una serie de actos de racismo practicados en Sudáfrica durante muchos años. No fue sino hasta 1948 cuando toma forma jurídica al ser respaldado por leyes promulgadas a tal efecto. En las elecciones de 1947, el radical Partido Nacionalista ganó las elecciones en una coalición con el Partido Afrikaans, por una perversión de la ley electoral que le dio mayoría a pesar de obtener menos votos que su rival, el Partido Unido. Igualmente ocurrió en 1953. Poco después de ganar, se segregó a cada individuo de acuerdo a su raza. Una ley promulgada en 1950 reservaba ciertos distritos en las ciudades donde solo podían ser propietarios los blancos.
forzando a los no blancos a emigrar a otros lugares. Las leyes establecieron zonas segregadas tales como playas, autobuses, hospitales, escuelas y hasta bancos en los parques públicos. Los negros debían, por otra parte, portar documentos de identidad en todo momento y les estaba prohibido quedarse en algunas ciudades o incluso entrar en ellas sin el debido permiso. Johannes Gerhardus Stringhorn, que sucedió a Malan como primer ministro, instauró las siguientes leyes. Los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno y no podían votar, excepto en algunas aisladas elecciones para instituciones segregadas. Los negros no podían habilitar negocios o ejercer prácticas profesionales en las áreas asignadas específicamente para los blancos. El transporte público era totalmente segregado. A los negros no les estaba permitido entrar en zonas asignadas para población blanca, a menos que tuvieran un pase. Edificios públicos tales como juzgados u oficinas de correo disponían de accesos diferentes para blancos y negros. Las áreas asignadas a los negros raramente tenían electricidad o agua. Los hospitales también eran segregados. Los hospitales para los blancos tenían la calidad de cualquier nación desarrollada, mientras que los asignados a los negros estaban pobremente equipados, faltos de personal y eran muy pocos en relación a la población que servían. En 1970, la educación de un niño negro costaba el 10% de la correspondiente a un blanco. La educación superior era prohibida para los negros. El ingreso mínimo para el pago de los impuestos era de 360 rand para los negros y mucho más alto para los blancos, unos 750 rand. Los defensores del apartheid decían que esta segregación racial contra los negros estaba legalmente basada, ya que estos ciudadanos no eran sudafricanos, sino provenientes de países independientes. Se crearon 10 estados autónomos para alojar a los negros, que constituían el 80% de la población. A esta población se les eliminó la ciudadanía sudafricana y se les consideraba como transeúntes o población temporal, provista de pasaportes en lugar de pases. Durante las décadas de 1960 hasta 1980, el gobierno forzó a la población negra a reubicarse en dichos estados. El caso más publicitado fue el de Johannesburgo, donde 60.000 habitantes negros fueron reubicados en una zona llamada Soweto. Otro caso fue el de Soweto, un lugar multirracial, donde a los negros les permitían poseer tierra. Sin embargo, la expansión de la población y de la zona industrial en Johannesburgo convertía esta zona en un lugar estratégico para dicha expansión. En febrero de 1955, los 50.000 habitantes negros en la zona fueron evacuados a la fuerza, localizándolos en una zona denominada Meadowland. Soweto fue totalmente destruida por topadoras y se construyó una nueva urbanización llamada Triumph para la población blanca. La sociedad estaba dividida en 4 grupos. Los mulatos, que también fueron discriminados, ocuparon un papel importante en el cambio en Sudáfrica. Los de color, en afrikaans kleurling, lo componían gente mulata proveniente de la mezcla de bantúes y khoisan, con personas de ascendencia europea. La determinación de quien era catalogado como mulato a veces era un tanto difícil, llegando al extremo de examinar la agencia de las personas para distinguirlo entre negros y mulatos. También fueron objeto de discriminación y obligados a reubicarse en zonas asignadas a ellos. Si bien los de color recibían mejor trato que los negros, jugaron un papel preponderante en la lucha contra el apartheid. Su derecho a voto les era negado en la misma forma que a los negros. En 1983, una reforma a la Constitución permitió a los de color e indios a participar a unas elecciones separadas para formar un parlamento de color, subordinado al parlamento de los blancos. La teoría del apartheid era que los de color eran ciudadanos de Sudáfrica con limitados derechos, mientras que los negros eran ciudadanos de cualquier de los 10 estados autónomos creados para ellos,